El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los presentes tengan la bondad de tomar asiento. Muy queridas hermanas, hermanos, en días anteriores se había proclamado en el Evangelio uno de los pasajes que son muy lindos porque Jesús se compara como la vid y a Dios como el viñador, invitando a vivir la comunión del sarmiento que representa a sus discípulos, es decir, a nosotros. Y hoy día continúa el Evangelio de San Juan indicando cómo debe ser esa comunión, porque decía, si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. ¿Cómo es esa unión? ¿En qué consiste esa unidad con Dios? Porque muchas veces podríamos quedarnos en el campo de lo ritual o en el campo de lo jurídico. Cuando hablo en el campo de lo jurídico, que a veces es más sencillo entender, me hago referencia a haber sido bautizado, haber cumplido los requisitos, constar en los registros parroquiales o en los registros arquidiocesanos y decir soy católico. Allí está como el historial de mi vida cristiana. Está cuando me bauticé, cuando hice mi primera comunión, cuando me casé, me confirmé y hasta cuando me morí. Y pensamos muchos de nosotros que a veces el cristianismo es algo como eso, como tener un carnet, como tener un nombre inscrito en un libro. Y no es así. En el lugar en el que hay que inscribir nuestro nombre es en el corazón de Dios, es en el corazón de la Iglesia. Peor todavía, si en lo jurídico no tiene que ver, tampoco en lo ritual. Muchos nos podemos quedar con la idea de que si cumplimos una serie de ritos, ya somos del agrado de Dios, y el que no lo cumple, entonces está condenado. ¿Cuánta gente tiene el dolor ahora de no poder, por ejemplo, acercarse a una confesión? Muchos ni siquiera recibir la unción al final de su vida o en un momento grave de su vida como lo estamos viviendo. Y habrá personas que ridículamente hasta se les ocurra mandar al infierno a personas así. Y déjenme decirle que nada más alejado del espíritu de la Iglesia y mucho más distantes todavía del corazón de Dios. Del espíritu de la Iglesia, porque lo dijo el Papa Francisco, cuando en los inicios de la pandemia daba la absolución y decía para todos los que vayan a la casa del Padre sin haberse podido acercar a ese último sacramento. Porque puede ser que el cura no llegue a los lugares, pero Dios está en todas partes, pero está sobre todo en el corazón de aquel que le ama y en el corazón de aquel que no entendió la religión como algo jurídico o unos ritos, sino como amar al Padre y dejarse amar por Él. Y hablando ya del sentir de la Iglesia, hoy nos dicen en el libro de los Hechos de los Apóstoles que había una discusión seria. Por un lado unos decían, cuando un pagano se hace católico tiene que observar todos los ritos
de iniciación judía, y cuando ya hayan cumplido eso, entonces ahí sí son verdaderamente cristianos. Y los apóstoles se ponen de acuerdo y dicen: ¿para qué vamos a abrumar con cosas que ni nosotros hemos cumplido? Basta con que tengan a Cristo, a su amor y a su vida como el fundamento de esa nueva vida que significa seguirle a Jesús. Allí está una enseñanza bien grande. ¿Y qué decir de cómo ser cristiano según el corazón del Padre, según el corazón de Dios? En eso el Evangelio de San Juan hoy día es muy claro, cortito, pero tan claro que ojalá nosotros hagamos de nosotros esa palabra y la volvamos parte de nuestra vida. Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Como el sarmiento está unido a la vid, unido en el amor. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Unidos en el amor. Y unidos en el amor con Cristo, estamos unidos al hermano y por ende estamos unidos al Padre, si cumplen mis mandamientos. Yo pienso en este tiempo, tanta gente que puede estar viviendo el mismo dolor, la misma realidad, unos amando y otros no amando. Aunque los dos se santigüen, no me extrañaría que mis amados hermanos de Colombia en este tiempo, sé que hay muchos que nos escuchan, estén persignándose los unos para lanzar las bombas y los otros para lanzar las piedras. Y ni el uno ni el otro tal vez estará amando como Cristo nos invita a amar. Porque el que está al frente como tu enemigo, no lo estás amando como Cristo nos amó. Y esto les invito a pensar. Más allá de las razones, yo no soy quien para decir, menos en otro lugar al que no me corresponde. Pero a los cristianos un cura puede decirles en cualquier parte del mundo: piensas bien y piensa siempre que el que está a tu frente es tu hermano. Y hay un Cristo de por medio invitándote a amar. Hoy día celebramos el día de Domingo Sabio. Este tema, les prometo, ni quería tocar. Cuando había revisado el Evangelio, dije: voy a hablar de cualquier cosa menos de esa. Repito, porque no me compete. Es un país hermano el que se merece todo el respeto. Pero cuando me puse a escuchar el Evangelio, digo: a ver, pero si yo soy cura para todos los cristianos, debo decir una palabra. Y me venía a la mente Domingo Sabio, cuando se enfrentaban dos hasta en duelo, y ese niño, porque era un niño, con la cruz en su mano, se arrodilló frente a los dos para que no se maten, entendiéndose que son hermanos. Si cada cristiano hiciéramos eso, no necesitamos estarnos tropezando en los templos, no necesitamos estar rezando 10,000 rosarios en la semana, porque estamos amando, porque estamos unidos a Cristo. Como el Padre me ha amado, así les amo yo. Pongo este ejemplo porque creo que muchos necesitan paz en su corazón allá, pero también lo mismo digo aquí para la gente que estamos en las calles enfrentados. Ya se apaciguó un poquito el tema político en nuestro país, pero ya vendrán los otros. Están los problemas de la pandemia, están los problemas de la corrupción y nos encanta confrontar. Una cosa es decir la verdad, pero otra cosa es que le consideres al otro tu enemigo. Cristo fue el primero que hizo saber al que estaba equivocado, que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero a nadie condenó. A todos amó y les dio la oportunidad del cambio y de la corrección de vida. Tal vez es eso lo que tenemos que entender hoy. La palabra de Dios viene a tocarnos a nosotros, a los que estamos aquí. Muchos de ustedes estarán orando hoy por sus seres queridos que ya se fueron, ya están en la presencia de Dios. Ellos no necesitan de nosotros. ¿Sabes quiénes necesitan? Los que estamos todavía aquí y todavía no nos hemos podido unir a este Dios que es Padre de todos, y todavía no nos hemos podido unir en el amor, y todavía no nos hemos podido unir en el servicio, y todavía no nos hemos podido unir en la búsqueda de un mundo de hermanos, en la búsqueda de hogares felices. Y somos nosotros los propios gestores de tristeza, de soledad, de infelicidad en nuestra vida. ¿Se dieron cuenta cómo termina el Evangelio de hoy? Esas no son palabras del Padre Marcelo. Dice, ¿no es cierto?,
que los que cumplen los mandamientos del Padre están unidos a Dios, y termina diciendo: les he dicho estas palabras para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Cuando yo pienso cuál es la razón de hogares destrozados y viviendo en soledad y en tristeza, cuál es la razón de personas sin un norte en su vida, cuál es la razón de tantos niños y jóvenes que, a diferencia de Domingo Sabio, pueden tener mucho dinero, mucho conocimiento, muchas cosas, muchos placeres, pero tienen un sinsentido de la vida, que su único fugaz momento de alegría es la droga, es el alcohol, es el sexo irreverente sin respeto ni a sí mismo ni a la pareja, es buscar algo que no les llena, aunque se llenen de todo? ¿Cuál es la razón? La ausencia de Dios en su vida. Por eso, a los niños, a los jóvenes que me oyen, empiezo por ustedes, porque ustedes están menos sucios que nosotros los viejos, porque ustedes se han lastimado menos y tienen un mundo de esperanza y un mañana por vivir, un mañana, un porvenir que deben construirlo en Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Lo mismo puedo decir de las familias. ¿Cuál es la diferencia entre los que terminan la vida juntos? Y aunque duela decir adiós, pero se sabe que estuvimos cumpliendo el sacramento y hasta el fin hermanados y unidos, y por eso ni la muerte nos ha separado. De quienes al primer año, a los 2 y a los 3, porque les falta Dios, aunque les sobre todo, destrozan la vida propia y la vida de los que aman. ¿Cuál es la razón? La presencia de Dios. Y así todo ser humano, en sus proyectos privados, familiares, políticos, de iglesia, si no se tiene a Cristo, no se tiene nada. Quiere ser feliz, y eso no significa que no vamos a llorar, y eso no significa que no nos vamos a enfermar, y eso no significa que la muerte y el dolor no van a tocar también las puertas de nuestra vida. Pero hay esperanza e ilusión, y si no en esta, cuando nos vayamos a su presencia eterna, porque el que está unido en esta vida a Dios estará también unido en la eternidad cuando le rindamos cuentas de nuestra vida. La razón es esa: estar con Dios, hacerle caso, permanecer en Dios, permanecer en el amor del Padre y de los hermanos que Jesús nos enseñó. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Si su vida no es plena de alegría y está destilando tristeza, amargura, rabieta por donde vaya, haga un serio examen de conciencia, y tal vez la única razón es que el lugar de Dios en su vida lo está ocupando cualquier cosa, persona o sentimiento, menos el que es fuente de la alegría. En medio del dolor se puede sonreír cuando Dios está, se puede mirar con esperanza, hermanos queridos, porque Dios nunca nos abandona. En medio de los peores momentos, aún de nuestras caídas y de nuestros pecados, Dios no nos deja si no nos soltamos de su mano. Y esta es la invitación de este Evangelio. Y por eso hoy no va a haber oraciones. Quiero que simplemente, cerrando nuestros ojos, le pidamos al Señor: Señor, queremos unirnos a tu amor. Si hemos estado alejados por el pecado, si el demonio y las seducciones de este mundo nos han querido arrebatar de tu presencia, hoy queremos tomarnos de la mano de ti y no soltarnos. En estos momentos difíciles de tristeza, en que tantas personas ni siquiera pueden despedir a sus seres queridos y acompañarles con un apretón de manos, quiero que sepan que Dios está con nosotros. Y esta oración la hago muy especial. Estamos orando por ustedes, hermanos de las unidades de cuidados intensivos. No están solos, aunque estén sedados, el amor de Dios está, y nuestra oración llega al corazón de Dios para tocar también la vida de ustedes. Únanse a Dios, porque aunque el dolor sea grande, la alegría que Dios nos da nos hace llegar a la plenitud. Oremos por todos ellos que están sufriendo, nosotros que hoy tenemos la oportunidad de estar aquí y de entender que la alegría cristiana también es saber compartir el dolor de los que amamos. Que así sea.